Con esta celebración iniciamos el Triduo Pascual, donde contemplamos los misterios centrales de nuestra salvación, Jesús muerto y resucitado por nosotros. Y hoy día, en esta celebración, contemplamos dos sacramentos hermosos que el Señor nos dejó. ¿Cuáles son? La Eucaristía y el orden sacerdotal. La Eucaristía es fruto del amor de Dios, es fruto del amor de Jesucristo. Jesús, antes de morir, se pone a pensar: ¿qué les puedo dejar de herencia a mis discípulos? ¿Qué les puedo dejar de herencia? No como la herencia de la suegra. ¿Sí saben la herencia de la suegra? Una señora se murió y dejó la herencia. Todo su testamento, tal cosa, le dejó para fulano de tal cosa. Y para mi yerno, que nunca me quiso y que decía que no valgo nada, para que sea magnánime, para que vean que soy magnánime, que soy generosa, le dejo nada. Le dejo nada. Así es la herencia de la suegra, ¿no? Y también como ese señor que le dice a su hijo: no te preocupes, hijo, yo te voy a dejar como herencia algo para que comas toda la vida. Te voy a dejar para que comas toda la vida. Y le dejó una cuchara. Le dejó una cuchara de herencia. Bueno, entonces Jesús nos deja su herencia. Se pone a pensar: ¿qué herencia le puedo dejar a mis discípulos? A ver, mis sandalias, aunque se queden como reliquias, se repartan pedacito a pedacito, no va a alcanzar para todos y no va a alcanzar para mis discípulos del año 2025. Mi túnica igual. Y no se le ocurre nada más ni nada menos que quedarse él mismo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la Sagrada Eucaristía. Él mismo se queda como herencia. Él mismo se queda para estar cerca de nosotros. Los evangélicos creen que nosotros, los católicos, aquí en la iglesia comemos galletitas. Es que ellos no han entendido en profundidad el misterio de la Eucaristía. Pero si Él dijo con sus propias palabras: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria y conmemoración. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, son la palabra de Cristo, no podemos dudar. Y ellos que dicen creer todo lo que dice la Biblia, no quieren creer esas palabras del Señor, ¿no? Entonces, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y miren, tan importante es la Eucaristía desde los inicios del cristianismo. Por eso, en Corintios, en la carta a los Corintios, Pablo dice: esta tradición la recibí del Señor, que estando en la última cena, tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, lo bendijo y dijo: este es mi sangre. Hagan esto en memoria y conmemoración mía. Y Pablo lo dice más o menos 20 años después de lo que había sucedido. ¿Pablo estuvo en la última cena? Pablo no estuvo en la última cena porque no fue discípulo de Jesús. Más bien después fue un perseguidor. Y si Pablo no estuvo en la última cena, ¿por qué Pablo entonces dice: esa tradición la recibí del Señor?
porque en una de sus apariciones, porque el Señor se aparecía a Pablo, y en esas apariciones el Señor seguramente le habló de la importancia de la Eucaristía, importancia que debemos tenerle siempre. Entonces, como le decía, Pablo no estaba en la última cena. Y hablando de la última cena, también les cuento el chiste de la última cena, ¿ya? Dice que un judío tocaba las puertas allá de la oficina del Papa, siempre tocaba las puertas y ningún Papa le atendía. Y entonces hasta que llega el Papa Francisco, toca la puerta y el portero estaba haciendo bulla ahí porque no quería irse el judío. Y el Papa, ¿qué es eso? Es un judío que siempre viene, todos los papas pero ninguno le ha atendido. El Papa Francisco dice, yo sí lo voy a atender. Bueno, lo atiende, le dice, a ver, ¿usted es judío? Sí, yo soy judío. Su santidad, ¿usted se acuerda de la última cena? ¿Cómo no me acuerdo de la última cena? Si se instituyó ahí la Eucaristía, el misterio. Qué bueno que se acuerde porque aquí tengo el recibo, no me lo pagaron, a mi familia. Ahí estaba el recibo. No le había pagado a su familia, pasó de generación en generación, ¿no? Bueno, los judíos tienen fama de tacaños. Entonces, Jesús instituyó en la última cena la Eucaristía. Y Él está ahí con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Alguna vez ya les he contado que por los años 90, inicio de los años 90, en Argentina sucedió un milagro eucarístico, ¿no? Cuando ahora el Papa Francisco era el cardenal Bergoglio. El Papa ha visto un milagro eucarístico. Un sacerdote le avisan que alguien había tirado la Eucaristía. Y cuando ya no se puede consumir la hostia, entonces se pone un vasito con agua y se deja en el sagrario hasta que se diluya. Y cuando ya esa hostia está diluida, entonces agua se pone junto a una plantita. Ese es el protocolo. Entonces a este sacerdote le avisan que alguien había tirado la Eucaristía. El sacerdote lo pone en el vaso con agua, lo pone en el sagrario. Y después de unos días va a verlo y esa hostia estaba transformada. Le llama al cardenal Bergoglio y mandan a hacer un estudio y le dicen que es carne humana, de un varón, del ventrículo izquierdo, o sea, del corazón. Y eso fue a inicios de los 90. A finales de 90 fue el doctor Ricardo Castañón, que es un médico, un científico formado en las escuelas más acérrimas de ateísmo de Europa. Y por ciertas cosas que pasaron en su vida y no lo podía explicar desde la ciencia, él se convirtió al catolicismo. Vendió sus cosas y ahora se dedica a hacer estudios de fenómenos místicos. Y entonces, Ricardo Castañón va y le dan la muestra y lo lleva a Estados Unidos. Y en Estados Unidos le hacen los estudios en uno de los mejores laboratorios del mundo, y ahí le dan los mismos resultados, que es carne humana del ventrículo izquierdo de un varón, pero además le dan otros datos, le dicen que ese hombre ha muerto torturado. No, porque la medicina forense puede explicar muchas cosas, ¿no? Y además de eso, el científico le dice, ¿pueden decirme cómo han hecho para traer de Buenos Aires hasta acá de Estados Unidos el pedazo de un corazón de una persona vivo? Porque cuando él lo hacía el estudio en el laboratorio, ese pedacito de corazón latía. Entonces el doctor le dice, esto no es lo que usted se imagina. Esto es una hostia, que como usted dice, se ha convertido en carne, ¿no? Entonces, ese es un milagro. Yo no soy muy partidario en milagros que por acá, pero esta cosa sí es algo muy impactante porque es científico. Es demostrado desde la ciencia.
Y luego, en el siglo VIII, en Lanciano, Italia, también sucedió un milagro eucarístico. Un sacerdote dudaba de que Jesús esté en la Eucaristía, y en el momento de la consagración, la hostia empezó a sangrar y el vino se convirtió en sangre. Y esa muestra está hasta hoy en Lanciano, Italia. Con los modernos métodos científicos, la Conferencia Episcopal Italiana, que es la reunión de todos los obispos, como aquí existe la Conferencia Episcopal Peruana, en Italia existe la Conferencia Episcopal Italiana. Y mandó a hacer un estudio de ese milagro. Y se han hecho comparaciones con el milagro de Buenos Aires. Y curioso, los estudios dicen que esas muestras, tanto Lanciano, Italia, que sucedió en el siglo VIII, ¿no? En el siglo VIII, año 800, es de la misma persona que de lo que sucedió allá en Argentina. ¿Cómo es posible? ¿Alguien podría explicar ese misterio? Entonces, si bien la ciencia no puede demostrar nada porque son cuestiones de fe, pero nos dice algo la ciencia, ¿no? Que de verdad el Señor está ahí en la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Él está con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y ojalá que nosotros, aquí en la parroquia San Pedro el Pescador, amemos a Cristo Eucaristía. Como les he dicho, nosotros queremos hacer una comunidad eucarística, que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida. Por eso, todos los jueves tenemos desde las 6:30, que es la misa, hasta las 5 de la tarde tenemos la adoración al Santísimo. Y nuestro sueño es extenderlo durante toda la semana, pero necesitamos gente que se comprometa, porque el Santísimo no puede estar expuesto y solito, ¿no? Entonces, ese es nuestro sueño, hacer una comunidad eucarística, que descubramos la importancia de Jesús Eucaristía. Y junto a este sacramento hermoso, está el otro sacramento que les dije. ¿Cuál era el otro sacramento? El orden sacerdotal. Hoy es el día de nosotros los sacerdotes, ¿no? Bueno, todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal. Ustedes también son sacerdotes, tienen el sacerdocio común. Pero del sacerdocio común, el sacerdocio común que les capacita para el culto, entonces del pueblo Dios elige a personas, no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia, no porque seamos superhombres. A veces somos iguales o quién sabe peores que ustedes, pero Dios nos elige por compasión, por misericordia, por su bondad, para servir en el ministerio sacerdotal, en la administración de los sacramentos. Y nosotros a veces andamos en la boca de todos. Hablan bien y hablan mal. Es parte de la vida. De Jesús también hablaron bien y hablaron mal. Y hay gente que a veces hasta nos critica y a veces hasta con razón. Pero ¿cuántos oran por nosotros? Porque como el Papa Francisco, cuando asumió el pontificado, él humildemente se inclinó y pidió al pueblo de Dios que orara por él, y siempre pide que oremos por él, porque nosotros no somos superhombres, nosotros somos personas como ustedes, con defectos, con virtudes también, con pecados y con gracias, con luces y con sombras, pero así el Señor nos ha llamado, ¿no? Y por eso necesitamos de su oración. Necesitamos que oren por nuestra perseverancia y para que el Señor mande a más sacerdotes. A ver si los jóvenes de aquí se preguntan, ¿no me estará llamando Dios? Como le conté en estos días que un muchacho le dice a su mamá, mamá, ¿Dios tiene celular? ¿Por qué dices eso que Dios tiene celular? Es que el Padre me ha dicho que Él cree que me está llamando.
Entonces, Dios sigue llamando. Me impresiona mucho la vocación de Samuel cuando en la introducción dice, en aquel tiempo era rara la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios no era rara. Los raros somos los hombres que no escuchamos la voz de Dios, que escuchamos otras voces, otras cosas, pero no buscamos esa voz que susurra en lo interior, que susurra en el corazón, que susurra en la voz de la conciencia. Dios sigue llamando a personas, a jóvenes, para que les sirvan en el ministerio sacerdotal. Por eso es importante también que oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que Dios envíe más pastores de acuerdo a su voluntad. Como dijo el profeta, les enviaré pastores según mi corazón. Y eso es lo que necesitamos hoy, pastores según el corazón de Dios, pastores, como dice el Papa, que tengan olor a oveja, pastores que se entreguen por su pueblo, pastores que sirvan al pueblo de Dios. Por eso, queridos hermanos, en este día que estamos celebrando esta Eucaristía, donde contemplamos estos sacramentos hermosos, el sacramento de la Eucaristía, donde late el corazón de Dios, y hay que descubrir que no hay Eucaristía sin sacerdotes. No hay Eucaristía sin sacerdotes. Por eso es importante que ustedes oren por nosotros, por nuestra perseverancia, y oremos juntos por las vocaciones para que el Señor envíe pastores según su corazón.